95.1 Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Transmitiendo 24 horas del día a través de 1000 watts de potencia en frecuencia modulada. Chequina 95.1. Señal con poder. Bendiciones, bienvenidos a este espacio. Lo que viene, viene bueno, siéntese, vamos despacio. Te presentaré un programa que a sabiduría te llama. Usted lo crea o no, así es como se llama. El pastor Sergio Torres te lo viene presentando, predicando varios temas que estarán edificando. Son palabras de vida eterna, alimento para tu alma para que nunca se pierda. Escúchalo, medítalo, compártelo, atesóralo, que esto es lo que tú necesitas. Pa' tu herida el ungüento, el agua para el sediento, pan de vida para el hambriento, es pleno conocimiento. Escúchalo, medítalo, compártelo, atesóralo, que esto es lo que tú necesitas. Pa' tu herida el ungüento, el agua para el sediento, pan de vida para el hambriento, es pleno conocimiento. No crea o no, estamos en los últimos tiempos. No crea o no, la venida del Señor es inminente. No crea o no, Jesucristo es el único camino. No crea o no, la palabra del Señor es suficiente. No crea o no, estamos en los últimos tiempos. No crea o no, la venida del Señor es inminente. No crea o no, Jesucristo es el único camino. No crea o no, Él solo viene por su remanente. Yeah, Kenneth, Micael. Bueno, muy buenos días, tengamos todos juntos. Dios nos permitió abrir los ojos. Saludos a todos los que están conectándose aquí por Chequina Radio, por Facebook Live y por todos aquellos que nos ven lejos por medio de Roku o YouTube. Ahorita estamos en vivo aquí en la estación Chequina Radio 95.1 FM y gracias a Dios que tenemos vida, tenemos salud y gracias a Dios sobre todo tenemos gente que nos ama. Bueno, como me habían preguntado, pero van a ser dos temas diferentes. Ya le habíamos seguido con lo de Israel, con lo de la guerra, con las cosas que han sucedido últimamente en el mundo. Pero hoy hablaremos un tema que me preguntaron. Vamos a hablar bíblicamente con lo que dice la historia de la Biblia misma, que es lo más importante. Y vamos a ver qué es lo que dice sobre lo que me preguntaron. Primero me han preguntado si había apóstoles hoy. Y otra me preguntaron si había profetas hoy. Bueno, les dije, el lunes vamos a empezar a desglosar ese tema, empezar a ver qué nos dice la historia, qué nos dicen los libros, qué nos dice sobre todo la palabra de Dios. Vamos a hablarlo con fundamentos. Vamos a tratar de hacerlo lo más claro y nítido posible para gloria del Señor y sobre todo pues bendecir a los radioescuchas. ¿Ok? Ya estamos en vivo, sí, ya estamos en vivo aquí, me están preguntando, sí, ya estamos en vivo en Facebook Live y en el radio. Sintonizan, si usted va manejando ahorita, ponga atención, vaya oyendo y ponga sus ojitos en la carretera. ¿Ok? Bueno, pues saludos a todos los que nos están sintonizando y a todos los que nos están escuchando. Un abrazo fuerte y bendiciones en Jesús nuestro Señor. Bueno, vamos a empezar. Hay apóstoles hoy. Lo que la Biblia y la historia enseña sobre los apóstoles. Fíjese cómo le dije. Lo que la Biblia y la historia enseña sobre los apóstoles. No vamos a hablar sobre mi pensamiento, no vamos a hablar de quién defiende esta teoría o quién defiende a los apóstoles modernos. Ayer me estaba diciendo un hermano, pastor, ¿usted a qué equipo le va? Le dije, mira, no soy fanático que veo todos los juegos de fútbol o fútbol americano. Le dije, pues en mi tiempo, si hay tiempo, le dije, puedo ver un equipo para no mencionarlos, ¿verdad?
y me gusta este equipo y me gusta este equipo. Entonces me dice, ¿y cómo ve usted cómo van? Le dije, bueno, pues yo creo que van bien. Y dice, yo le voy a este equipo. Y en eso sale otro hermano y dice, pues a mí me gusta este equipo. Ok. Entonces, fíjese cómo están las cosas. Cada quien le echa porra a su equipo. Hay unos muy fanáticos, hay unos que pues les gusta el deporte y hay otros que lo ven por entretenimiento. Entonces me puse a pensar, cada quien defiende a su equipo. Siempre va a haber marchas, como hay la marcha en junio, y hay como marchas del trabajo. La de junio ya sabe cuál es, ¿verdad? El movimiento LGBTQ, algo así. Y marchas del trabajo, marchas para aquello, marchas para, si le va un equipo con sus banderas, marcha para partidos políticos, ¿verdad? También. Entonces, cada quien le va a su partido político, o cada quien le va a su equipo, o cada quien con bombones, ¿cómo se llama? Pompones, celebra a quien le va, ¿sí? Entonces, si todo lo estamos viendo así, quiere decir que también hay gente que va a defender lo que estoy a punto de enseñar. Y hay otros que no van a estar de acuerdo. Y hay unos que simplemente van a criticar, ¿verdad? Van a decir, no, ese hombre está mal, ¿qué es eso? Yo tengo amigos apóstoles, porque hay apóstoles muy conocidos y hay profetas muy conocidos que salen en Instagram, salen en TikTok, salen en varias redes sociales y les han preguntado que si creen en los profetas, en los apóstoles. Dijo, sí, todavía, porque tengo amigos, muchos amigos que Dios usa. Pues claro que no fue una respuesta concreta. Pero ahora vamos a hablar no de un equipo, no de un partido político, no de alguien de tu preferencia. Vamos a hablar lo que la Biblia y la historia enseña sobre los apóstoles. Usted va a decir, ¿cuál historia? La historia de los padres principales, los padres antiguos. Vamos a hablar, ¿ok? Entonces, hay apóstoles hoy. Históricamente, tras la muerte del último apóstol, la Iglesia de Cristo cesó de utilizar el nombre de apóstoles y profetas para describir oficios en la iglesia. ¿Oyó? Oficios. Tras 1900 años de ausencia en las últimas 2 décadas, se ha vuelto cada vez más popular hablar de apóstoles y profetas como ministerios presentes en la iglesia actual. Se le ha llamado el movimiento de los 5 ministerios o el movimiento apostólico profético. Y está basado, conforme a los que van sobre estos programas o estos ministerios, en Efesios capítulo 4, versículo 11, en donde el apóstol Pablo dice que Cristo constituyó. La palabra constituyó no es va a constituir o constituirá, sino que dice constituyó. A unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. El principal líder carismático que impulsó y popularizó grandemente este movimiento es Peter Wagner, ex profesor del Seminario Teológico de Fuller y experto en el tema del crecimiento. Amén. Este libro de Peter Wagner dice esferas de autoridad, la restauración del ministerio apostólico en el nuevo mover de Dios. Fíjese, ya cuando se empiezan a usar palabras como extraordinario, wow, magnífico, impactante, la atmósfera, la tercera dimensión, la cuarta dimensión, ya cuando empieza uno a hablar ya en el nuevo mover, la nueva revelación, ya son palabras no bíblicas. Amén. Entonces aquí este libro habla de los apóstoles de la iglesia de hoy. Entonces dice la restauración del ministerio apostólico en el nuevo mover de Dios. Fíjese, desde ahí, en el nuevo mover de Dios, ¿verdad? Bueno. Su argumento en la década de 1990 fue que en la iglesia de su tiempo existían evangelistas, pastores y maestros, pero no apóstoles y profetas, por lo que era necesario restaurar estos oficios perdidos en la iglesia actual a fin de que la iglesia experimentara el crecimiento y multiplicación que Dios espera de su iglesia. Es lo que dice el libro. Pero basándose en Efesios capítulo 2, versículo 20, dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Sí? Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ok, esa es la piedra que antes de irse Jesús dijo que iba a fundar su iglesia. Es la piedra angular. Es como la piedra que ponen en un edificio y lo van a inaugurar
y lo ponen como el principio, el inicio, el fundamento, y ese es Jesús. Antes de Cristo, vamos a ponerle el profeta Isaías 600 años antes de Jesucristo, él estuvo profetizando sobre la venida del Mesías. Por eso se le llama el profeta mesiánico. Entonces Isaías profetizó 600 años más antes de Jesucristo su venida. El último que decía que vendrá alguno que no le podré quitar no le podré ni poner las sandalias, y aquel que viene detrás de mí es más poderoso, decía, es Juan el Bautista. Después de Juan el Bautista ya nadie anunció que venía el Mesías, porque ya después Cristo vino, ¿sí? Entonces aquí dice, los promotores de este movimiento dicen que la iglesia se ha encontrado sin los fundamentos necesarios por siglos. Entonces los fundamentos ya están puestos. Y dice este hombre que a menos que pongamos los fundamentos correctos de restaurar los oficios de apóstoles y profetas en la iglesia actual, no tendremos éxito como iglesia de Cristo. Entonces, usted vaya oyendo, estoy hablando lo que este hombre dice en el libro, o el que es el autor del libro. Como resultado de las enseñanzas de Peter Wagner en la década 1990, estoy hablando del siglo XX, comenzó un movimiento de pastores y evangelistas que comenzaron a llamarse a sí mismos apóstoles y profetas. Este nuevo título trae consigo un profundo respeto de proporciones bíblicas. El título recuerda a los grandes gigantes de la fe en la Biblia. Tras la muerte, resurrección y asunción de Jesucristo, la iglesia no tenía un Nuevo Testamento escrito, y la única manera de ser un seguidor de Jesucristo era descansar sobre el fundamento de los apóstoles que estuvieron con el Señor. Entonces dice, hay que levantar nuevos para que la iglesia sea creíble. Pues la iglesia ya es creíble desde que la Biblia está escrita y desde que Jesucristo resucitó, ¿verdad? Eso sería lo más congruente, ¿no? Ellos y sus enseñanzas era el único acceso que la iglesia tenía a la verdad revelada de Dios bajo el nuevo pacto y a las enseñanzas de Cristo. El Nuevo Testamento se terminó de escribir hasta el año 95 después de Cristo, pero aún algunas iglesias tardaron más décadas en compilar o coleccionar todos los 27 libros que hoy componen el Nuevo Testamento, escrito por los apóstoles y por aquellos que fueron sus compañeros. Vamos a ponerle Mateo, Marcos, Lucas, Juan, porque no todos eran apóstoles. Amén. Lucas era médico, era un doctor, y Lucas nunca se mencionó el apóstol Lucas. Desde ahí, ¿usted está oyendo? Desde ahí, Lucas nunca se mencionó, y fue el que escribió libros con Pablo, y anduvo con Pablo. Y Pablo el apóstol, el último de aquel tiempo, cuando se le apareció Jesucristo, que dijo que como abortivo, Pablo nunca le dijo, tú eres mi sucesor, porque Lucas anduvo mucho con él, ¿sabía usted? Claro que creo que hasta su muerte. Pero fíjese, cómo nunca Pablo le dijo, Lucas, quedarás como apóstol. Nunca dice la Biblia, nunca dice el apóstol Lucas. Más bien Lucas, los que piensan que Lucas era apóstol. Está medio Lucas, ¿no? Entonces, vamos a ver esto. Como resultado del nuevo uso de títulos como apóstoles y profetas en la iglesia actual, desde su incepción de la década de 1990, ha existido un gran abuso de autoridad y poder en muchas iglesias a manos de estos nuevos supuestos apóstoles. Se les ha elevado a muchos de ellos a un estatus a nivel tanto que les dicen ungidos de Dios, o que sus palabras o enseñanzas son consideradas como teniendo la autoridad única espiritual que no pueden ser cuestionadas. Si el apóstol, el profeta lo dice, es la verdad de Dios. Si el apóstol o profeta cae en pecado o abuso o robo de fondos, no debemos hacer nada al respecto ni tocarle, porque es, como mencioné, el ungido del Señor. Desde luego que no podemos generalizar, ¿verdad? No podemos decir que ahí todos son los malos y todos son los buenos. Pero usualmente el título de apóstol y profeta conlleva consigo una gran autoridad y estatus espiritual jerárquico, en el aspecto de que ellos estuvieron con Cristo cuando estaba vivo, y los profetas estuvieron antes de la llegada del Mesías anunciándola por medio del Espíritu Santo. Es importante analizar lo que la Biblia y la historia de la iglesia de Jesucristo tienen que enseñarnos sobre el verdadero rol y función de estos ministerios, que es lo que importa, ¿no? Después, en el 2001, hubo una mujer que había dicho que recibió una revelación y empezó a diestra y a siniestra a establecer nuevos apóstoles, pero no nomás apóstoles, mujeres apóstoles, desde el 2001.
Este movimiento de 1990 empezó con Wagner, por un libro que él escribió y pensó que fue revelación del Espíritu. O él tuvo la idea de tener que restaurar estos nuevos oficios para que la iglesia fuera más creíble. Pero ahora desde el 2001 se estableció, fíjese, el 2001, estamos hablando ni hace 24, 25 años, se estableció lo que es el oficio, ¿verdad? La vocación o como le quieran llamar a ellos. Entonces, a la muerte de los apóstoles, la iglesia cristiana dejó de usar el título de apóstol para describir un oficio en la iglesia. Tras la muerte del apóstol Juan, la historia de la iglesia es muda a personas ocupando este título de apóstol y profeta entre los siervos de Dios, mucho menos con el sentido o función de ser fundamentos de la iglesia como pretenden establecer los promotores de este nuevo movimiento reciente creación, estoy hablando de 20 y tantos años. Aseguremos esto porque no se habla ya más de estos oficios en el gran número de escritores cristianos que escribieron dentro de los primeros 400 años de la iglesia, compuesto por pastores obispos. Obispo es un pastor, y defensores de la fe a quien se les ha denominado padres de la iglesia. Ahora vamos a ver, hay muchos padres de la iglesia. ¿Por qué le llaman padres de la iglesia? Porque muchos de ellos fueron, óigalo, discípulos directos de los apóstoles originales. Mire, no vemos estos oficios en los escritos de nombres como Clemente de Roma, que estaba desde el año 90 después de Cristo. No se diga Policarpio, discípulo del apóstol Juan, 140 años después de Cristo. Irineo, 180 después de Cristo, discípulo también de Policarpio. Policarpio fue discípulo directo de Juan, el apóstol, el último, el que salió de la isla de Patmos y escribió el libro de Apocalipsis. Entonces, Irineo fue discípulo de Policarpio, Ignacio de Antioquía, y después estuvo Clemente de Alejandra, 180 después de Cristo, Orígenes, 200 después de Cristo, Tertuliano, 220 años después de Cristo, Agustín, 400 años después de Cristo, y Jerónimo, 400 años después de Cristo, entre otros. Y ninguno, óigalo muy bien, ninguno que hubiera tenido razón, hubieran tenido más autoridad, pero nunca en los libros antiguos de los padres de la iglesia, después de los apóstoles, ni Clemente de Roma, ni Policarpio, ni Irineo de Antioquía, ni Ignacio de Antioquía, ni Clemente de Alejandría, ni Orígenes, ni Tertuliano, ni Agustín, ni Jerónimo, nunca dijeron que eran sucesores de los apóstoles o sucesores de Pedro o de Pablo o de Juan el apóstol. Ninguno. Vamos a seguir. Los padres de la iglesia debemos entender que estos fueron escritores eclesiásticos falibles que buscaron honrar las enseñanzas de los apóstoles dadas en las escrituras. Aunque se puede evidenciar una variedad de escuelas de interpretación entre los padres, una cosa se puede corroborar. Respecto al estudio de la Biblia, los padres son primero y esencialmente comentadores de las escrituras, a la que defienden siempre como divina, inspirada y normativa en doctrina y práctica. ¿Qué es lo que quiere decir? Bueno, así que los buenos padres o los santos padres, título que recibieron posteriormente, no eran aquellos que estaban sobre o encima o separados de las escrituras, sino aquellos que eran testigos auténticos de la fe y la doctrina encontrada en la palabra de Dios. Ellos no tienen autoridad fuera de las escrituras. Entender que los padres de la iglesia es entender la doctrina bíblica. Si la doctrina bíblica tiene que ver con la manera apropiada de relacionarnos con Dios, entonces una de las tareas de la teología histórica es observar los muchos siglos de historia eclesiástica y enumerar pecados que asedian el alma. El orgullo encabeza la lista de 7 pecados más graves. ¿Cómo está eso? Óigalo bien. El pecado de orgullo es siempre condenado y aborrecible en la Biblia. Lo dice Proverbios capítulo 6, versículo 16, versículo 17 y capítulo 8, versículo 13. El soberbio y orgulloso no busca a Dios. Lo dice el Salmo capítulo 10, versículo 4. Pues en su corazón cree que no necesita a Dios y aún peor, siente que por su grandeza debe ser aceptado por Dios. No nomás se autodenomina, sino que también le dice a Dios, tú me tienes que aceptar, como diciendo, el título que tengo. Este fue el pecado de Satanás, que cuando fue echado del cielo, como dice Isaías capítulo 14, versículo 12 al 15, se sentía tan grande que quería reemplazar a Dios y terminó con una condenación eterna.
Recuerda el pecado de los ángeles, que le entró el orgullo y la soberbia, y fue lo que los convirtió en demonios. Lo grotesco del orgullo es que le quita la gloria a Dios, porque lo que Dios ha hecho atribuyéndose a sí mismo la gloria que solamente le pertenece al Creador en 1 Corintios capítulo 4 versículo 7, el orgullo en esencia es no reconocer y adorar a Dios, sino adorarse a uno mismo. Es una autoadoración. El orgullo que rehúsa depender de Dios y someterse a Él figura en la teología bíblica como la raíz y la esencia del pecado mismo. Dios no salva a alguien orgulloso que cree no tener necesidad de la misma salvación. Por esta razón, la Biblia dice: abominaciones a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Lo dice Proverbios capítulo 16, versículo 5. Entonces, Clemente de Roma, ¿qué escribió? Vamos a ver qué es lo que dice este padre de la iglesia. Dice Clemente de Roma en uno de sus escritos: a pesar de que el mundo grecorromano no se consideraba la humanidad como una cualidad a perseguir, los cristianos sí la veían como una virtud necesaria. Por eso los padres de la iglesia reflejaron esta actitud condenatoria en contra del orgullo. A finales del primer siglo, Clemente de Roma, un predominante obispo romano, escribió una carta de parte de la iglesia de Roma a la iglesia de Corinto, conocida como Primera Carta de Clemente a los Corintios. Esta carta fue escrita después de la persecución de Domiciano, aproximadamente en el año 96 después de Cristo. En ella, el autor tiene como intención sanar divisiones internas dentro de la iglesia de Corinto y provee una serie de exhortaciones en contra de la soberbia. Y Clemente escribió esto: seamos pues humildes, poniendo a un lado toda arrogancia y engreimiento y locura e ira, y hagamos lo que está escrito, citando una serie de pasajes tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo. Más adelante exhorta a los hermanos diciendo: seamos obedientes a Dios en vez de seguir a los arrogantes y díscolos. Se han puesto a sí mismos como caudillos en una contienda de celos abominables, porque nos acarreamos no un daño, sino una corriente más bien de daño, sino más bien un gran peligro en ese daño. Si nos entregamos de modo temerario a los propósitos de los hombres que se lanzan contiendas a divisiones, apartándose de lo que es recto. Eso lo dijo Clemente. Y Clemente dice en esa carta: Cristo está con los que son humildes de corazón y con los que se exaltan a sí mismos por encima de la grey. Con ellos no. El cetro de la majestad de Dios es saber nuestro Señor Jesucristo no vino en la pompa de arrogancia o de orgullo, aunque podría haberlo hecho, sino con humildad y con un corazón según el Espíritu Santo le habló. Y él citó Isaías 53, 1 al 12. No hay duda que lo contrario del orgullo es la humildad, que es una obediencia completa de Dios y un respeto beneficial para el prójimo. Juan Crisóstomo escribió: uno de mis favoritos padres de la iglesia en su tono pastoral se dirige a la iglesia de Antioquía a finales del año 386 después de Cristo con una homilia titulada, dijo Juan Crisóstomo: en cuanto a la humildad de mente, basada en Filipenses capítulo 1 versículo 18, Crisóstomo se pregunta: ¿quién es peor que un fariseo? ¿Quién hipócritamente busca cómo esconder sus tenebrosos motivos atrás de sus buenas obras? Crisóstomo le llama a la soberbia la madre de todos los males, vanagloria y orgullo. Para Crisóstomo la humildad de mente es tan fundamental para la vida cristiana que él dice que cualquier superestructura que pudiéramos edificar, sea el dar, el orar o ministrar, depende de la humildad de la mente. Crisóstomo explica: es cierto que la gente no se salva por nuestros motivos, sino por la predicación del verdadero evangelio. Sin embargo, son los motivos correctos, la humildad. Nadie terminará bien, resalta el ejemplo humilde de Cristo, Pablo, Timoteo, Epafrodito, quienes adoptaron la actitud humilde de Jesucristo. Y Crisóstomo insiste: consideremos nosotros mismos los últimos de todos, sabiendo que por el orgullo puede ser echado de los cielos mismos aquel que no entiende o aquel que no atiende. Pues cuánta ganancia hay en la humildad de mente y cuánta destrucción hay en el orgullo. ¿Por qué estaban escribiendo esto? Porque ya había hombres que se estaban autodenominando con los oficios que existían antes. Entonces, veamos algunos ejemplos de lo que escribieron sobre este tema del oficio de apóstol y profeta, aquellos que nos precedieron y nos transmitieron la fe. Ignacio de Antioquía, en el año 105 después de Cristo, escribió: estudien por lo tanto para ser establecidos en las doctrinas del Señor y de los apóstoles. Se fija que no dijo Ignacio de Antioquía
yo apóstol, por lo tanto hay que ser establecido en la doctrina, sino escribió. Ignacio de Antioquía dice, estudien por lo tanto para ser establecidos en las doctrinas del Señor y de los apóstolos. Ignacio de Antioquía nunca se mencionó como apóstol. Dijo también, si alguien venía que había escuchado a los ancianos, yo les preguntaba específicamente acerca de lo que había dicho, sobre lo que dijo Andrés o Pedro, Felipe, Tomás, Santiago, Juan, Mateo o cualquier otro de los discípulos del Señor. Eso lo dice Papias en el año 120 después de Cristo. Ahora, note esto, que para este año los líderes de la iglesia buscaban saber lo que dijeron los apóstoles, los 12 apóstoles del Señor. No buscaban otros supuestos apóstoles vivos entre ellos. Ellos querían saber qué es lo que había dicho Tomás, qué había dicho Pedro. Entonces, los discípulos directos de aquel tiempo y los apóstoles de aquel tiempo. De hecho, dice Orígenes en el año 245 después de Cristo, de hecho dice, él espera que confiemos en él, así como lo hacemos con los profetas y apóstoles quienes tenían autoridad. Ahora note esto, el énfasis en el pasado. Ellos, los apóstoles, tenían autoridad. Ya no había otros apóstoles tras la muerte de Juan, el último apóstol. Dice Epístola de Policarpio a los Filipenses, capítulo 7, versículo 2, año antes del 140 después de Cristo. Policarpio, discípulo directo de Juan el apóstol, o el apóstol Juan. Dice así Policarpio, por lo tanto abandonemos las acciones vanas de muchos y sus falsas enseñanzas, y volvamos a la palabra que nos ha sido entregada desde el principio, siendo sobrios en la oración. Porque ni yo, dijo Policarpio, ni hombre alguno puede seguir la sabiduría del bienaventurado y glorioso Pablo, el cual, cuando estuvo entre vosotros, enseñó cara a cara a los hombres de aquel día la palabra de verdad, con cuidado y certeza. Y cuando estuvo ausente, os escribió una carta en la cual, si la escudriñáis con diligencia, podréis ser edificados en la fe que se os ha dado. ¿Quién lo escribió? Epístola de Policarpio a los Filipenses, capítulo 3, versículo 2. Esta es una carta de Policarpio, un apóstol directo de Juan el apóstol Juan. Entonces, no os mando nada, cosa que hicieron Pablo y Pedro. Ellos eran apóstoles, yo soy un reo. ¿Quién lo escribió? Epístola de San Ignacio a los romanos, año 115 después de Cristo. San Ignacio escribió, no os mando nada, cosa que hicieron Pedro y Pablo. Ellos eran apóstoles, yo soy un reo. Epístola de San Ignacio a los Traianos, en el año 115 después de Cristo, dice, siendo así que os amo, os trato con blandura, aunque es posible que escriba de modo más estricto en su favor. Pero no creí que tuviera competencia para hacerlo y que siendo un reo os dé órdenes como si yo fuera un apóstol. San Clemente de Roma, en el año 95 a.C., carta a los Corintios capítulo 42. Oye lo que dice Clemente de Roma. Después de Cristo, dice, los apóstoles recibieron el evangelio para nosotros del Señor Jesucristo. Jesucristo fue enviado por Dios, así pues, los apóstoles de Cristo, por tanto, los dos vienen de la voluntad de Dios en el orden designado, habiendo recibido el encargo, pues, y habiendo sido asegurados por medio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y confirmados en la palabra de Dios con plena seguridad por el Espíritu Santo, salieron a proclamar las nuevas que había llegado del reino de Dios, que había llegado ese reino, y así salieron a predicar el evangelio y designaron a las primicias de sus labores obispos y diáconos. ¿Oyó? Esto lo escribió San Clemente de Roma, 95 después de Cristo. Dice, habiendo recibido encargo y habiendo sido asegurados los apóstoles por medio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y confirmados en la palabra de Dios con plena seguridad por el Espíritu Santo, estos discípulos, que ya apóstoles, salieron a proclamar las buenas nuevas que había llegado el reino de Dios. Y así salieron, dijo San Clemente, salieron a predicar el evangelio y designaron las primicias a sus discípulos, las labores de obispos y diáconos, que son pastores y diáconos. Ahora, San Clemente de Roma, el año 95, dice, miremos a los buenos apóstoles, Pedro y Pablo en sus sufrimientos. Tertuliano en el año 197 después de Cristo.
En los apóstoles del Señor poseemos nuestra autoridad, porque ellos mismos no introdujeron nada nuevo, sino que fielmente entregaron a las naciones aquello que recibieron de Cristo, por lo que si a un ángel predica un evangelio distinto, sea maldito. Tertuliano en el año 2007 después de Cristo escribió esto: porque si esa doctrina ha existido desde el principio, teniendo a los apóstoles como sus autores, entonces sería evidente que aquella doctrina que nos hubiese sido dada desde los apóstoles sería aquella que se mantendría como un sagrado depósito en las iglesias de los apóstoles, la que ellos fundaron. Lactancio, en el año 320 después de Cristo, escribió: en aquel tiempo después de la Asunción, sus apóstoles eran 11. A ellos le fue añadido Matías en el lugar de Judas el traidor. Posteriormente Pablo fue añadido, entonces fueron dispersados por toda la tierra predicando el evangelio de tal como el Señor les ordenó. Por los siguientes 25 años hasta los inicios del emperador Nerón, se ocuparon en establecer los fundamentos de la iglesia en cada provincia y ciudad. ¿Vio todo eso? Entonces, además de ellos existen muchos escritores y teólogos medievales que escribieron entre el siglo V y el III después de Cristo, y numerosos escritores, pastores y teólogos de la Reforma, hombres como, óigalo, sabe bien que de los protestantes, Martín Lutero, Ulrico Zwinglio, Juan Calvino y hombres de Dios que escribieron desde la Reforma hasta nuestros días, como John Bunyan, Matthew Henry, Jonathan Edwards, John Wesley, D.L. Moody y Charles Spurgeon, entre otros muchos. Muchos de ellos dan testimonio particular que el oficio de apóstol como fundamento de la Iglesia de Cristo es reservado exclusivamente a los 12 que estuvieron con Jesús. Hablan de los 12 apóstoles y profetas como algo del pasado. ¿Lo oyó? Martín Lutero nunca se mencionó como apóstol. Ulrich Zwingli, de 1484 a 1531, nunca se mencionó como apóstol. Juan Calvino, ya sé que muchos que dicen los calvinistas, yo estoy hablando la historia, 1509 a 1564, nunca se mencionó como apóstol. John Bunyan, 1628 a 1688, nunca se mencionó como apóstol. Matthew Henry, 1662 a 1714, nunca se mencionó como apóstol. Jonathan Edwards, predicador muy famoso, 1703 a 1758, nunca se mencionó como apóstol, ni él se autonombró. John Wesley, que murió en 1791, Dwight L. Moody, que murió en 1899, Charles Spurgeon, el príncipe, ya sabe, de los predicadores, le decían así, murió en 1892. Ninguno de ellos se mencionó que tenían una autoridad. Nunca se mencionaron como apóstoles. La función y requisito de los apóstoles en el Nuevo Testamento. La palabra apóstol viene de un verbo griego que significa enviar y comisionar, o como apóstolos. Apóstol describe simplemente a alguien enviado, comisionado en representante de alguien. En el Nuevo Testamento el título se utiliza para describir a los discípulos comisionados por Cristo Jesús para la tarea de proclamación del Evangelio. Y sus enseñanzas, la palabra apóstol se utiliza en el Nuevo Testamento para describir dos categorías de personas. Los apóstoles comisionados por Jesús mismo, lo dice Lucas capítulo 6, versículo 12 al 16, describen exclusivamente a los 12 que anduvieron con Jesús y quienes Jesús mismo les llamó apóstoles. Ahora, en el estudio los apóstoles con A mayúscula, lo voy a mencionar así, ¿verdad? Porque con los A minúscula va a ser diferente. Oiga esto. Para referirnos a todo esto que está hablando, desde los padres antiguos hasta los predicadores antiguos, en su ministerio terrenal, los que estuvieron con Jesús estaban desde su bautismo hasta su resurrección, a los cuales Jesús llamó personalmente, comisionó y los cuales eran fundamento doctrinal sobre quienes la iglesia primitiva permanecía en sus enseñanzas. Lo dice Efesios capítulo 2:20, por el hecho de haber sido testigos de las enseñanzas de Jesús mismo, de su muerte, resurrección y ascensión. Testigos. Ok, Jesús antes se había mandado de 2 en 2. Eran 500, después 70, después se fueron disminuyendo por las palabras que eran muy fuertes y al último comisionó a 12. Ya sabemos que uno traicionó y pusieron a otro. ¿Se fija? Después vino Pablo, que él mismo se mencionó como abortivo. Desde ahí ya no se mencionó otro. Otros discípulos de Jesús que no fueron parte de los 12 y siervos de Dios, comisionados a servir para las iglesias locales.
En cualquier lenguaje humano, las palabras y el sentido de muchas palabras cambian a través del tiempo o evolucionan. Es probable que en años posteriores a la resurrección se comenzara a utilizar el término apóstol de una forma más flexible. Se comenzó a llamar apóstoles al grupo mayor de discípulos que fueron testigos también del ministerio terrenal de Jesús, y es probable que posteriormente el término apóstol se utilizara también para describir a creyentes que hacían la tarea de los apóstoles y hacían que eran comisionados, que eran apostolados o enviados por las iglesias para evangelizar, plantar y así apoyar con la enseñanza en el discipulado en iglesias ya existentes. El único pasaje de los escritos cristianos antiguos que menciona a personas a las que se llama apóstoles como presentes es una sección de un libro llamado la Didac o Didash. Es la enseñanza de los apóstoles, el año 150 después de Cristo aproximadamente, en el cual se hace mención de apóstoles como simples predicadores itinerantes enviados por las iglesias a ministrar a otros lugares. Dice que todo apóstol, lo dice en el Didash, que todo apóstol cuando venga a vosotros sea recibido como el Señor, pero no se quedará más de un solo día, o si es necesario un segundo día, pero si se queda 3 días, es un falso profeta. Y cuando se marche, que el apóstol no reciba otra cosa que pan hasta que haya cobijo, porque si pide dinero es un falso profeta. Lo escribe el libro de Didac, se llama Didac o el Didash, que es el escrito en el año 150 después de Cristo, que es la enseñanza de los apóstoles. Entonces, una cosa es llevar la palabra de Dios, otra cosa es llevar evangelios diferentes. Una cosa es proclamar la verdad del reino de Dios, porque la prédica, o sea, como se dice, la palabra del reino de Dios, como dijo Jesús, el reino de Dios se ha acercado, por eso convertíos, ¿verdad? Arrepentíos y vendrá la salvación. ¿Por qué? Porque Jesús es la luz, era la luz, es la luz. ¿Sí me explico? Entonces, ahora, ¿cómo se menciona el reino de Dios? Que ahora somos hijos del reino, ahora tenemos poder en el reino, tenemos lenguaje de reino, hay que vestirnos como el reino, hay que decretar como el reino. No. Ya se llevaron esas palabras de Jesús ya a otras palabras. Entonces dicen que son el nuevo mover de Dios. No hay nuevo mover de Dios. No puede haber nuevo porque le estás llamando viejo a las cosas de Dios. Dios es eterno. Dios era, es y será. Entonces no hay nada que digas nuevo de Dios. Y yo sé que pueden defender, como cada quien defiende a su equipo, va a decir, es que la letra mata y el espíritu, no, la letra mata y el espíritu vivifica. Sí, lo que está hablando es de la ley. La ley mataba. La palabra de Dios, que era el evangelio en aquel tiempo, vivificaba a la gente porque les traía el mensaje de vida eterna. Y muchos pueden decir también, es que mucha letra, mucha teología no dejan que el espíritu se mueva. Pues déjeme decirle que la palabra de Dios fue inspirada en el mover del Espíritu Santo, así como la creación, desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis, es la revelación del Espíritu Santo mismo. Y la palabra del Espíritu Santo, que fue inspirada a los hombres, fueron escritas mediante la inspiración del Espíritu Santo. Entonces, ya en sí la palabra es el mover de Dios. ¿Me explico? Entonces, al moverse en la palabra, quiere decir que en el mover de Dios, la gente tiene que arrepentirse porque la palabra de Dios es la revelación misma de Dios en el Espíritu para los hombres. Y la palabra misma, como dice en el principio era el verbo estaba con Dios porque el verbo era Dios. El verbo se hizo carne, es la palabra misma. Y la palabra creó al mundo, las aves, los animales, la tierra, el mar, el cielo, el cosmos, las Pléyades, el Orión. ¿Me explico? Creó todo. Y la misma palabra es la que es el diseño de todo ministerio. Entonces, no es congruente decir, solo porque alguien lo repita, o porque alguien es famoso, o porque alguien llena estadios, o tarimas, o iglesias, o es invitado como con cartelones diciendo que es un apóstol, que es un profeta. Usted tiene que someterse a lo que él dice. Nosotros nos debemos someter a lo que la palabra de Dios dice. Porque muchas veces más entramos en una idolatría carnal, adorando más a lo que el hombre dice, aceptando lo que él dice, sin revisar, sin checar la palabra de Dios, sin investigar, sin escudriñar. Entonces, todo lo que haga el Espíritu Santo nunca va a ser en contra de lo que está escrito. Créalo, porque así es. Entonces,
La Didash, la enseñanza de los apóstoles, fue escrita en el año 65 y 80 después de Cristo, y los primeros padres de la iglesia la tuvieron en alta estima. Se considera que la Didash, o enseñanza de los 12 apóstoles, es un escrito que pertenece a las primeras producciones literarias cristianas que se dieron. El tiempo la ha respetado y se ha conservado hasta nuestros días. Se desconoce el autor y el lugar de composición de la Didash. Algunos estudiosos hablan más bien de un compilador que habría puesto por escrito algunas enseñanzas de la predicación apostólica y se sitúa en una redacción o en suelo sirio o tal vez en egipcio. Ahora, la Didash o doctrina. Didash quiere decir doctrina, doctrina de los apóstoles, a los que se hallaban referencia en los autores antiguos, se había dado por pérdida hasta que su texto fue hallado en manuscrito en Constantinopla y publicado en 1883. Inmediatamente se suscitaron vivas polémicas acerca de su carácter y antigüedad. Ahora, estos siervos enviados o comisionados por las iglesias, apóstoles, no son columnas o fundamentos de la iglesia como los 12 apóstoles. Vuelvo a repetirlo, tal vez no lo oyó bien. Todo siervo enviado o comisionado por las iglesias, apóstolos, enviados, comisionados, no son columnas o fundamentos de la iglesia como los 12 apóstoles de Jesús. Son solo apóstoles con A minúscula. Hacen función de lo que hoy llamamos misioneros. Existen muy pocos pasajes en la Biblia que mencionan algunos apóstoles además de los 12 apóstoles. Sí, en este sentido la palabra apóstol es utilizada como verbo en el idioma griego para describir la acción de ser enviados por una iglesia. Describe el ministerio de personas comisionadas por la iglesia local para proclamar el evangelio, servir, instruir o plantar nuevas iglesias en otros lugares. Mire, en el tiempo, nomás voy a dar este pequeño comentario. Dios me ha permitido ir a formar lo que Dios, en la palabra de Dios, a un ministro y abrir iglesias. Desde abajo, desde el principio. Se quedan ya con sus diáconos, se forma su equipo y la iglesia sigue. Lo importante es proclamar el evangelio. Pero eso no me hace apóstol. No me hace apóstol viajar ni por Sudamérica, ni por todo el sur de México como lo he hecho. Tampoco me hace apóstol. Tanto estar en un estadio como estar en una campaña grande predicándole a 1,000, 2,000 gentes, o predicarle a una iglesia a 800 o a una iglesia de bambú en un poblado de Veracruz de 10 personas. No me hace apóstol. Fue enviado como misionero y estoy haciendo lo que los apóstoles hicieron. Mas no soy apóstol. No he permitido que me llamen padre de nadie, que mi padre espiritual, que usted es mi guía, que usted es el apóstol. No. A mí no me gustan los lambiscones, ni no me gusta alguien que pretende que yo estoy impresionando a nadie. No me gusta impresionar a nadie, ni me interesa impresionar. Pero eso es exactamente como empecé esta enseñanza. Cuando entra el orgullo, la soberbia, cuando llega el tiempo de tomar una posición, porque ahora se menciona, toma tu posición. Sí, la posición que debe tomar es como hijo de Dios, arrepintiéndose de sus pecados y recibir a Cristo. Esa es la posición correcta, no la posición de ser el hijo del rey. No. ¿Cómo poder nosotros tomar tanto poder, protagonismo, buscando ser un tipo de artista en un mundo donde mataron y humillaron al cual vamos a predicar? Ahora ya no sé, en los apóstoles modernos o como se dice, profetas modernos, ya no se usa la Biblia, porque dicen que ya traen la revelación o conforme el Espíritu les vaya revelando, que a veces hablan una sarta de palabrería. Exactamente te voy a decir, no todos son malos, andan equivocados, pero no todos son malos, pero unos sí han aprovechado esto para poder hacer negocio, y usted lo sabe, yo lo sé. Ahora, sin mencionar nombres, simplemente hay sensuales, porque la Biblia lo llama también así, que se aprovechan y ven una forma de sacar, como Simón el mago, Simón el brujo. Querían al Espíritu Santo porque veían que de ahí proveía ganancias. Ahora, los apóstoles nombrados por Cristo mismo y otros apóstoles, que es en 1 Corintios capítulo 15, versículos 5 al 10, Pablo dice que Jesús en su resurrección apareció a Pedro y después a los 12. Claro que está que Pedro era uno de los 12,
pero para referirse al resto, no a los 10 restantes, pues Judas se ahorcó. Ya se le conoce como un grupo integral, los 12, pero Pablo diciendo, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y aparte los 12 estuvieron también con Jesús durante su ministerio terrenal, habiendo sido testigos también de su vida y enseñanzas, resurrección. Pero él dice, yo como abortivo, porque me apareció Cristo vivo después de la resurrección, ¿verdad? Porque Jesús está vivo. Imagínate, si Jesús caminara ahorita en la tierra, ahorita, y viera cómo está todo, ¿usted cree que le agradaría? ¿Por qué hemos cambiado de posición y por qué hemos cambiado de apariencia cuando tomamos un título? Antes nos poníamos de vestir, una camisa, algo bonito, algo presentable, una corbata, vamos a ponerle presentables. Pero después muchos que eran pastores que empezaron en la sana doctrina, ahora que se han vuelto en este llamado, o se autodenominaron o se unieron a un lugar que ya les dijeron que eran apóstol, se empiezan a vestir como Benny Hinn, se empiezan a vestir como árabes, se empiezan a vestir con camisas de colores. ¿Por qué cambia la personalidad con el oficio o con el título más bien? Se fija que es como una mercadotecnia escondida, es como una mercadotecnia para poder promover. Es como promover a un artista, cambiar de apariencia, cambiar de forma de hablar. Entonces le enseñan tipo de una retórica para poder hablarle a la gente. Toman cursos. Se fija que desde ahí empieza que no es de Dios. Porque nosotros debemos llevar la imagen de Jesús, hablar de Jesús y la verdad de Jesús, como es y como salga. Más bien como está escrito. Entonces, los discípulos que no estuvieron dentro de los 12, el del cual los apóstoles echaron suertes en Hechos, de ahí salió Matías, ¿verdad? Y José de Barsabás. Se fija que no eran apóstoles, sino por el hecho de escoger a uno que formara parte de los 12. Pero después ninguno de sus discípulos, los discípulos de los apóstoles, no dijeron, ahora tú eres mi sucesor. Y antes de morir le puso las manos. ¿Sí oyó eso? Dígame de los apóstoles del Antiguo Testamento. ¿Fueron enviados mucho? Claro que sí. El Antiguo Testamento sí. Dígame de los profetas, que no fueron enviados a hablar la verdad. ¿Por qué les decían profetas? Porque hablaban lo que la boca de Dios decía. Y la mayoría de los profetas del Antiguo Testamento, si no todos, siempre estaban en una soledad. Y siempre hablaban lo que Dios decía, aunque les costara la vida. Hablaban la verdad. Y cuando uno habla la verdad, está sujeto a persecución. Está sujeto a crítica, a odios, a calumnias. Dígame ahora si los modernos, apóstoles modernos o profetas modernos, les gusta eso. No, les gustan las luces, la atención. Les gusta la adoración, aunque digan lo contrario y digan que toda la gloria es para Dios. No es cierto. Yo no puedo creer que un hombre que sea apóstol y se casa, después la mujer también viene a ser apóstol o profeta. Dígame si cuando Pedro, que su esposa estuvo ahí enferma cuando Cristo entró, vamos a poner la suegra de Pedro. La esposa fue mencionada, la de Pedro, que Pablo no quería una esposa. Dígame si la esposa de Juan o la esposa de alguien fue apóstol o apóstola. ¿Verdad que no? No me diga ahora, porque se acostumbra. No soy un reformado, no, yo soy una iglesia pentecostal. ¿Qué es lo que está pasando con nosotros? ¿Por qué somos una copia de otros? ¿Y por qué alguien viene y nos unge y nos ordena y después somos la copia de ese predicador? ¿Por qué somos la copia? El viernes voy a hablar de la xenoglosia y la glosalia. ¿Qué es eso, pastor? De las lenguas naturales y de las supuestas lenguas que hay hoy. ¿Sí? Entonces, todo esto conlleva a la verdad. Cuando alguien dice, recibe y sé libre, y te escupen agua o te soplan, ¿no eres libre? Muchos dicen, sí, fui liberado. No, está mintiéndose. Pero pastor, ¿cómo dice? Puede estar usted ofendiendo a un ungido de Dios o puede estar usted poniéndose en contra del Espíritu Santo. No, no lo estoy haciendo. Porque la palabra inspirada, la palabra de Dios inspirada por medio del Espíritu Santo a los hombres dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. No dice, y cuando conozcas a un apóstol o cuando conozcas a un profeta serás libre. No dice así. Dice, la verdad te hará libre.
Y donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Pero no la libertad para hablar sandeces, ni palabras construidas, ni lenguajes de xenoglosia o glosalia inventando cada cosa. Porque sí hay idiomas, mas no palabrería, dicharachería. Yo sé que esto va a despertar un poco de controversia o gente va a decir, no es cierto, yo tengo a mi apóstol. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque yo venía de ahí, más joven. Yo pensaba que un apóstol y yo lo veía como padre, yo lo veía como... No. La decepción más grande es confiar en el hombre. Y la acertación más grande es poner tu confianza en Dios. Dios no falla. Recuerde que en el lenguaje griego apóstol significaba sencillamente alguien comisionado y enviado. Pero eso no implica que en sus mentes ellos no marcaron una clara diferencia entre los otros discípulos que Jesús tuvo. ¿Me explico? Vamos a ponerle. Llegas a un evento y tú eres un joven de 25 años y eres muy amado por tu pastor. Pero de repente tú empiezas a temblar o te llevas se llama una psicosis colectiva. Si alguien tiembla, tú tiemblas. Si alguien se cae, pues hay que caerse. Si alguien grita, pues hay que gritar, ¿verdad? Ok. Entonces, este supuesto predicador te ve y ve que tiembla y dice, ahí está el Espíritu. ¿Verdad? Cosa que es una retórica que se usa. Retórica es una forma de llevarlos a cierto lugar. Hoy vamos a ponerle esa retórica, ya está él preparado para poder hablar así. Él ya tiene, aquí se le llama labia. Entonces llega sobre ti, te impone la mano y te dice, tú eres profeta de las naciones. Eso es lo más común que he oído en los 17 años que tengo trabajando en la obra del Señor. Y déjeme decirle, he ido a muchas convenciones apostólicas proféticas. Conozco muchos buenos hombres de Dios, apóstoles, que si dicen apóstoles, yo les digo pastores y que los respeto mucho, que no estoy de acuerdo. Acuérdese que no por estar de acuerdo en la teoría que tú tienes o en lo que dice la Biblia nos hace enemigos. Si tú quieres creer eso, pues adelante. Pero tampoco critiques a los que no creen. Y los que creen tampoco echen tanta basura a los que sí creen. Porque en realidad todos vamos a dar cuenta a Dios. Pero sí lo que estamos mal todos es porque no creemos la palabra de Dios. ¿Por qué ir en contra de lo que nos dice la palabra de Dios? Entonces, la palabra apóstol se utiliza en la Biblia principalmente para describir exclusivamente a los 12 que estuvieron con Jesús. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Así lo dice Mateo 10, versículos del 1 al 5. Entonces, el pasaje menciona que a estos 12 Jesús envió, que es precisamente la razón por la cual se les llama apóstoles, pues el verbo griego significa enviar o comisionar. Ahora mire cómo le voy a decir, a terminar el comentario. Le ponen la mano y le dicen, tú eres apóstol, tú eres profeta, y ese muchacho ya se lleva eso a su iglesia. A veces le pueden hacer un daño porque el muchacho no está ni formado. Es más, a veces son hasta desobedientes de sus mismos pastores. Pero para todos quedar bien, mejor se callan, hacemos las cosas. Y él ya lleva eso, de un supuesto profeta que te impuso las manos, o un hombre que invitaron de Sudamérica, o de Nueva York, o de China. Y ahora tú traes eso, es que me profetizaron. Sí, mi hermano, pero no estás preparado. No, es que el Espíritu me edifique. No te empieces a guiar con lo mismo. Porque todos los que imponen las manos transfieren lo que traen. Por eso no dejes que nadie te imponga las manos tan ligeramente, porque llega un hermano, te pone las manos en la cabeza, llega otra hermana, supuesta apóstola, y te pone las manos en la cabeza. Después llega el pastor, te pone las manos. Usted tiene una iglesia donde está siendo instruido, hable con su pastor y sea Dios guiándolo. Pídale guianza al Espíritu Santo. Bueno, Dios lo bendiga, pastor. Buenos días, saludos a usted y a todos los que escuchan. Chequina, no sé el nombre, algo Castro ahí arriba. Bueno, Abigail Juárez. Buenos días, interesante tema, feliz inicio de semana, Dios te bendiga, Abigail. Carmen, entonces, ¿cómo saber si es un profeta de verdad? Pues ya no creo que Dios habla, no, pues, ¿por qué pues yo no creo que Dios aún habla, no? Por medio de ellos va a ver la palabra, por medio de ellos, de algunos o todos son falsos. Usted quiere que Dios le hable, póngase a leer la Biblia en voz alta. Esta es la voz de Dios. ¿Por qué cree que se llaman predicadores? ¿Por qué cree que el libro de Eclesiastés, que es hablando todo lo que había en el mundo? Porque después de que Salomón, siendo el hombre más sabio y más rico, pecó. ¿Sí oyó? El hombre más sabio y más rico pecó. El hombre más fuerte del mundo que era Sansón pecó. Se fija que no es por fuerza o por conocimiento, sino por la obediencia a la palabra.
¿Quiere usted que le hable Dios? Póngase a estudiar usted. Póngase en un buen lugar donde lo enseñen y donde hablen porque usted quiere que un profeta le hable la verdad si la verdad está escrita. Entonces, hay falsos profetas. Dígame, si Cristo estuviera en la tierra o Pablo, le estaría a usted decretando y le hablaría nuevas formas, le limpiaría la atmósfera, le decretaría la verdad y empiezan el bababum, bababam. ¿Usted cree que Pablo hablaría así? Desde ahí ya le está diciendo que es falso. Si hablan cualquier cosa en contra, o más bien no hablan lo que está escrito, o hablan cosas que en realidad ni bíblicas son, el Espíritu Santo, aunque ellos digan por medio de Dios, y Dios me dijo, y Dios dice así, y el Espíritu me reveló, y ahorita me está hablando Dios, desde ahí ya te está diciendo que es falso, porque la Biblia no habla nada de esto. Y si no te llevan al arrepentimiento, no te hablan que Jesús te salva, no te hablan que pidas perdón por tus pecados, desde ahí te está diciendo que es falso. Usted piensa que se vienen a promocionar y mi agenda está llena. Usted piensa que Pablo era así. Usted piensa que Jesús, al contrario. ¿Cómo saber si son falsos? Pues simplemente por cómo hablan. Porque el Espíritu Santo no hará nada que no esté de acuerdo a la Biblia. No está de acuerdo a la Biblia, no es el Espíritu Santo. Daniel Solís, amén, creo que somos muy emocionalistas, muchas veces no hay comunión con Dios, por lo tanto no sabemos discernir. Muy bien, Daniel, eso es correcto. La emoción y el sentimiento nos lleva a tener esa psicosis colectiva. Vemos que todos hacen, pues ha de ser algo. Y dice, es que yo hablé en lenguas. No, entienda y lea lo que es una psicosis colectiva. Es como cuando alguien grita. Mire, está usted en un lugar y alguien viene gritando, te va a poner nervioso. Y si dice un ratón, en ese momento, aunque no veas el ratón, porque todas empiezan a gritar. Porque es una psicosis colectiva de algo que te están diciendo. Si alguien dice, ahí está el espíritu, ahí está, empiezan a gritar todos. Es una psicosis colectiva. ¿Estabas viendo al espíritu? No. Pero es que se sintió bonito. ¿Usted piensa que Cristo vino a la cruz a subirse para que usted sintiera bonito? No, vino a salvarnos. Estamos llenos de pecados, mi hermano. Estamos perdidos. La gente está buscando nuevas revelaciones. La gente está buscando nuevas unciones. Y mucho joven predicador que dejan sus iglesias andan buscando un concilio o andan buscando una supuesta cobertura y viajan a otros lugares buscando a alguien famoso para que les dé esa cobertura y con ese nombre de ese famoso seguir ellos predicando. Eso es lo que andan buscando. No andan buscando a Cristo. Porque la sana doctrina o la verdad no deja dinero, no deja fama. Yo sé que van a explotar y van a decir, pero yo conozco hombres que son usados por Dios. Nunca Dios va a usar algo que esté en contra de su palabra. Tiene usted que creerlo. La emoción te lleva a un éxtasis colectivo. Los sentimientos te llevan para no herir a supuesto alguien que te está empujando de la frente como 20,000 veces, que te deja el dedo marcado o te está pegando en el estómago. Muchas veces, si es el espíritu, ¿por qué no toda la iglesia está sujeta bajo esa nube de gloria, como le llaman? ¿Por qué siempre los de enfrente? ¿Por qué siempre los amigos de ellos? ¿Por qué siempre los más apegados al pastor para no que dejar mal al invitado? ¿Por qué no toda la iglesia? ¿Me explico? ¿Qué es eso de agarrar el saco y hacer como un tipo de ventilación, como helicóptero y todos se caen? ¿Eso era necesario? ¿Que no es necesario más que la gente se arrepienta? ¿Que no es necesario más que vuelvas a la verdad? ¿No es necesario más que edifiques a tus hijos, que busques la verdad, que en realidad busques la salvación de tu alma? ¿Por qué quieres nuevas revelaciones? Si la Biblia te revela que te tienes que arrepentir, ¿por qué buscar nuevas respuestas? Si la respuesta está en Jesucristo, ¿por qué buscar cosas que nos llenen el ego, nos llenen nuestro intelecto, nos llenen nuestra mente de cosas que queremos oír? ¿Por qué la verdad? Porque la verdad te hace libre. ¿Por qué te hace libre la verdad? Óyelo muy bien. ¿Por qué te hace libre la verdad? Porque la verdad te desnuda. Si alguien te dice andas mal, si alguien te dice andas en pecado, si alguien te dice no te metas con la esposa de tu amigo, si alguien te dice no te metas con el esposo de tu amiga, si alguien te dice deja de robar, deja de estar haciendo esto, ¿verdad que eso no le gusta? Porque la verdad no fue diseñada para gustarte. La verdad fue diseñada para liberarte. ¿Sí? Ve siempre esto. Cuando un supuesto profeta o apóstol
casi no anda solo. Siempre trae a alguien que lo ayude o 2, 3 que le hagan bulla. Siempre va a ser así. Porque para exponer la palabra solo se necesita la verdad y ahí está el Espíritu. Hablar la Biblia y ahí está Cristo. Y cuando estás obedeciendo la palabra, ahí está Dios. Entonces, siempre vea a apóstoles, profetas, cuando los invitan, siempre traen bulla para que todo lo que diga, amén, eso es cierto, aleluya, sí. Mientras él habla, le están llenando su ego y eso es peligroso para él. ¿No lo han notado? ¿Cuál discernimiento tienen pues de que gente te esté como dando, ¿cómo se dice? Alabando todo lo que dices o dándote el amén por todo lo que dices. ¿Sabía usted que el amén es muy serio? Porque todos dicen, es que así sea. La palabra amén en verdad es como estar de acuerdo con algo glorioso, estar de acuerdo con algo santo. Y a veces le decimos amén a todos, aunque no sopamos, con tal de quedar bien, con tal de que no se sienta mal, con tal de que vea que yo estoy de su lado, voy a gritar amén. Pero muchas veces no saben ni lo que están diciendo. Bueno, continuemos. Primera de Juan capítulo 1, versículo del 1 al 3. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, dijo Juan el apóstol, eso anunciamos. Eso es lo que os anunciamos. ¿Sabe qué es lo que debe buscar la gente? Tener una relación con Dios. En su casa. Ser honesto aunque esto esté a solas. Lo que usted haga en público, eso es lo que la gente piensa de usted. Pero lo que usted haga a solas, eso es lo que realmente es usted. Entonces, ¿por qué simplemente no pedirle a Dios honestamente? Quebrántate y dile, Señor, sabes que ando mal. Abiertamente. Busca una buena iglesia donde se hable la verdad. Un pastor que hable la verdad. No busques a alguien que tenga muchos títulos, porque los títulos en realidad, te voy a decir esto. Y de títulos, dime. Te voy a decir esto. Los títulos importan si aplicas, obedeces lo que sabes. Pero yo le recomiendo a todos, y esto lo de un predicador muy viejo que ya murió. Usted conozca su Biblia. Usted conozca su Biblia. Manéjela así con destreza, que usted sepa su Biblia. Pero no para destruir gente y mandar todos al demonio y empezar también a decretar y que el Espíritu les reveló y que no. Usted conozca su Biblia. Y le voy a decir esto, la mayoría que sigue a esos supuestos apóstoles o a esos supuestos profetas no conocen la Biblia. Así de sencillo. Conocen más las enseñanzas o lo que diga. Lo ponen más como un fundamento más fuerte que aún lo que dice la misma palabra. Porque la palabra desnuda, mi hermano. La palabra cuando te envía es para la gloria de Dios. Toda la palabra es el diseño de todo en el mundo, inclusive de los ministerios. Sin la Biblia no hay ministerios, mi hermano. Entonces, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16 dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo, en la transfiguración. Fueron testigos de muchas cosas, hermano. Y ellos mismos siendo testigos, contaron la verdad a todos sus discípulos. Los discípulos empezaron a darle gloria a Dios, honraban a los apóstoles, pero los honraban porque conocieron a Jesús, no por su posición. Cuando usted honre a alguien, honre por la verdad. No lo honre ni por lambiscón, ni por barbear, ni por quedar bien. Usted no quede bien con alguien, usted quede bien con Dios. Usted honre a su pastor, respételo, respete a la gente que ha trabajado con Dios. Déjese de estar buscando al artista del momento, al rapero del momento, al grupo del momento. Miren lo que se está convirtiendo, también lo que es la alabanza de Dios.
Se fija que estamos en un momento muy crítico donde todo se ha pervertido. Cada quien anda buscando su lugar. Pero hay pocos que están buscando la salvación. Hay pocos que están buscando el perdón. Hay pocos que están buscando el arrepentimiento. Pregúntate, ¿cómo está tu relación íntima con tu esposo? ¿Cómo está tu relación íntima con tu esposa? ¿Hay buena comunicación? ¿Hay respeto? ¿Hay sexo? ¿Están unidos legalmente? Ve que hay que empezar por la verdad. Porque usted va a buscar a un supuesto profeta que usted le encanta como él habla y cómo te habló de Dios. Si la Biblia te ha dicho ciertas cosas que no hagas, que no estés en yugo desigual, que no robes, que no te metas en vicios, que estés bien delante de Dios. Esas son verdades que van a salvarte. No un supuesto dicho de un profeta, ni el bababá, ni el rabasaya. No te va a salvar nada. Solo es un show. Eso yo lo puedo decir. Yo, si un día Dios me permitiera ir enfrente de una parte donde estuviera así, sí he sabido últimamente de eventos así. Solo estoy diciendo, para que estuviera ahí Pablo enfrente, que se les mostrara llegar a Juan el Bautista en ese momento que están en su circo. Pero solo Dios sabe por qué lo está permitiendo. Y usted se va a preguntar, pues entonces ¿cómo va a saber qué es lo falso o lo verdadero? Lo que esté de acuerdo a la palabra. ¿Me explico? Lo que esté de acuerdo a la palabra. ¿Cuándo en la Biblia? ¿Cuándo en toda la Biblia? Vamos a ponerle primero los 27 libros. ¿Quién en el Nuevo Testamento de los discípulos o Cristo usó un lenguaje que no era conocido? Cuando Pablo, Pedro, cuando sanaron gente, los tumbaron hasta atrás. Solo les dijeron, recibe, arrepiéntete, porque el mensaje de arrepentimiento sana el alma. Y si el alma es sana, va a sanar tu cuerpo. Muchas veces tú estás enferma o enfermo por la vida que llevas o tu alimentación. Puede ser un acto natural o un acto espiritual. Y tu alma está perdida. Muchas gentes van a buscar sanidad a ciertas, vamos a ponerle ciertos eventos, pero su alma está completamente mal, en mal estado, enferma y perdida. La gente prefiere la salud física que la salud espiritual. Y lo que no están buscando es salvar su alma. Ya no se mueren porque son ancianos o ya no, se puede morir ya por cualquier cosa. Puede ser joven, puede ser niño, puede ser adulto. Busca el reino de Dios y su justicia. No busques a personas que están mencionando el Hijo del Reino, el poder del reino, vestimenta del reino, palabra del reino. No. Busca al Rey. Busca al Rey, busca la verdad, aunque te duela. Si lees la Biblia y dice que andas mal, acéptalo. Ahora usted no diga acepté a Jesús. No, usted recibió a Jesús. ¿Me explico? El que te aceptó fue Él. Te aceptó siendo pecador. No le gusta tu pecado, no quiere tu pecado, lo que quiere es que tú te salves. ¿Por qué no recibir un mensaje tan sencillo y salvador que es arrepiéntete y conviértete? Y recibe el perdón y salva tu alma. ¿Qué tan difícil? ¿Sabe por qué? Porque lo que acabo de mencionar no deja dinero, no deja fama y no me llena la agenda. Pero si yo empiezo a decirte que la palabra que Dios te llena de la magnitud de su gloria, porque en este momento usted no sabe, rabatoca. Ay, Dios mío, eso sí mueve, ¿verdad? No, mi hermano. Con unas palabras en español o en inglés o en el idioma que esté la persona, háblale en su idioma y dile, ¿sabes qué? Andas mal, hermana. Discúlpeme, pero en el programa no recibo llamadas. Imagínate, ahorita empezamos a discutir. Ok, entonces, ¿qué piensa usted de La Luz del Mundo? ¿Qué piensa de Benny Hinn, de Cash Luna, de Maldonado? Una hermana, cuando empecé de pastor hace 13 años, yo estaba empezando con mi iglesita, ¿va? Y empecé a hablar la verdad y ella andaba mal, ¿va? Porque traía un señor, todavía no se divorció, traía un señor, y me dijo en mi cara, ahí en mi iglesita, pues apenas estaba empezando, yo tenía como 25 almas, y me dijo, usted nunca va a tener lo que Maldonado tiene. Y le dije, pues gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios que no lo voy a tener, porque en realidad pues yo ando buscando lo que Dios me va a dar a mí, ¿verdad? Yo no quiero lo que tiene Cash Luna ni Benny Hinn, déjame decirle, nunca. Yo quiero lo que Dios tiene para mí. Yo sí quisiera tener el conocimiento y el temor de Dios que otros predicadores han tenido,
pero yo me gustaría que el Espíritu Santo me enseñara a mí el temor y cómo agradarle a Dios. Ve. Entonces, no por adornarnos mucho quiere decir que el arbolito es mejor, porque un arbolito muy adornado deja de ser árbol y se convierte en un adorno. Entonces, ¿cómo podemos ver la autoridad de un apóstol? Provenía de ser testigos de la vida y enseñanzas y reacción de Jesucristo. Para ser un apóstol había que ser un testigo de la vida de Jesucristo hasta su ascensión. ¿Cree usted que cumplen este requisito de ser testigo del ministerio terrenal de Jesús los que hoy pretenden llamarse apóstoles y fungir como fundamentos o profetas de la iglesia? ¿Usted cree que cumplen esos requisitos? Entonces, si dice que no, entonces desde ahí le está diciendo que es un falso. Entonces, si todos me preguntan, entonces, ¿por qué hay falsos maestros y falsos apóstoles y falsos profetas? Pues precisamente, ¿cómo se descubre lo falso? ¿Cómo se descubre una pulsera chapada de oro y una de oro? Tallándole con químicos, ¿no? Bueno, entonces se permiten los químicos y se permiten ¿cómo se dice? Las lijas para probar. ¿Qué cree que son los falsos profetas? ¿Qué cree que son los falsos apóstoles? Los falsos maestros. Son lijas para tallar al creyente, que Dios está usando también para identificar a los falsos cristianos, a los falsos creyentes. Amén. Fíjese, si usted ve de lejos a un judío y a un árabe, ¿usted va a saber quién es el árabe y el judío si los dos tienen barba? Cuando hablen, usted va a saber, este habla hebreo y este habla árabe, ¿verdad? Pero ¿sabe cuándo va a saber? Cuando tengan un problema y el otro diga, oh, Boreolam, oh Dios eterno. Y el otro va a decir, Jalá. Ahí va a saber quién es verdadero. Entonces, este no es el Dios verdadero y este sí. Usted va a conocer a una persona por su forma de hablar, su forma de ser. Que sea congruente con lo que predica, con lo que enseña, con lo que habla. No estoy diciendo que sea un santo, porque no hay santos. No hay nadie bueno en la tierra, sino que simplemente se vea sincero y te enseñe la verdad. Simplemente caminar con el Señor. Entonces, todo esto puede ser si usted simplemente obedece la palabra. Ay, qué ricote. Bueno, entonces, ¿usted qué piensa ahora de Juan José Miranda, de los de la luz del mundo? Pues, mire, Dios con ellos. Yo no iría a una iglesia así, se lo digo. Yo no iría, ni de Joel Osteen, ni de ninguno de ellos iría. ¿Pero por qué? ¿Porque quiere ir a sentir bonito? ¿Usted quiere 2 horas de concierto? Mire, la forma de saber una iglesia de Cristo es que hablen la verdad. No era una iglesia que cada vez que entra te digan pecador, hijo del diablo y ven diablos en la esquina. No, también hay mucha gente supersticiosa. ¿Sí? Supersticiosa y hay gente también muy liberal. ¿Cómo definir la verdad? Usted lo va a sentir en el espíritu porque usted va a orar antes. Quiero una iglesia donde cuando entre me den conocimiento, me den enseñanza, quiero conocer a Jesús, pero sobre todo que me confronte. Imagínense qué peligroso que hombres falibles hoy se atribuyan la autoridad de Efesios 2:20, de Hechos 16:4 y de Hechos 2:42. ¿Cuál sería el peligro de que hombres de hoy se llamen apóstoles o profetas a sí mismos, pretendan dar ordenanzas de doctrina y fe a las iglesias que deban ser recibidas como la misma palabra de Dios? Imagínese que alguien diga, Dios me dijo, Dios me acaba de revelar. Aquí en la iglesia, ahorita en este evento hay una persona que se llama Claudia. O que digan, fíjese, yo he oído esto y esto me ha dado risa. ¿Quién se llama Juan? Déjeme decirle, en Juan hay millones de Juanes. Aquí hay una María que veo. Imagínese en México, si no se llaman María Cruz y Marisol, María Azucena y María la del barrio. Imagínese qué revelación, qué apóstol, ¿no? Entonces, no por usar una retórica y usar ciertos versículos bíblicos, pero no para probar a Dios, no para decirles que este es Dios, presentar más bien a Dios, sino que usan versículos para poder acomodarlos a lo que ellos van a hablar. Desde ahí, por eso les recomiendo, lean la Biblia, estudien bien, para que cuando usted vea que alguien habla así va a decir, Dios mío santo, qué bueno que empecé a leer la Biblia. Imagínese ir a la escuela y decir, hay que creer todo lo que dice la maestra. No escriban, no lleven libros.
solo hay que creerle a la maestra. Se fija que aún en la escuela usted tiene que llevar cuaderno, lápiz y tiene que llevar libros. Y de los libros empiezan a sacar la enseñanza. Y luego todas son calificados por la Secretaría de Educación Pública, ¿verdad? ¿Por qué en la iglesia usted no lleva su libro? ¿Por qué no lleva usted su cuaderno más bien? Y su Biblia. Y vaya escribiendo todo lo que va diciendo. Y en la casa usted compruebe todo lo que él habló. Puede tener un lenguaje lingüístico porque es humano. Pero lea lo que dijo de Dios para que vea que no era congruente con lo que estaba hablando. Les recomiendo, es más, lo reto, cuando vaya a un lugar, llévese su cuaderno, para que cuando esté escribiendo, para que vea que el supuesto hombre que estaba le va a decir, ¿por qué estás escribiendo? Porque no les gustan ser exhibidos. Y no estoy hablando de avergonzar a nadie, estoy hablando de buscar la verdad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a sacar de todo esto? Vamos a hablar de la cobertura apostólica. No sé, ¿a qué horas son? Ya se me perdió el reloj. ¿Cuánto me falta? ¿16? Oh, bueno, hemos terminado, ya me pasé, tengo que pagar la otra hora. Dios los bendiga. El viernes que seguimos vamos a hablar de la xenoglosia y la glosalia, que es lenguas originales, lenguas falsas y los idiomas, en el nombre de Jesús. Y con eso vamos a cerrar ya el viernes que viene sobre la cobertura apostólica. Dios los bendiga. Este es tu amigo Pastor Sergio Torres Rodríguez. ¿Y sabe qué? Si alguien te ama, te va a hablar la verdad. Y Jesús te ama. Dios los bendiga. Bye bye. Bendiciones, bienvenidos a este espacio. Lo que viene, viene bueno, siéntese, vamos despacio. Te presentaré un programa que a sabiduría te llama. Usted lo crea o no, así es como se llama. El pastor Sergio Torres te lo viene presentando, predicando varios temas que estarán edificando. Son palabras de vida eterna, alimento para tu alma para que nunca se pierda. Escúchalo, medítalo, compártelo, atesóralo, que esto es lo que tú necesitas. Pa' tu herida el ungüento, el agua pa'l sediento, pan de vida pa'l hambriento, es pleno conocimiento. Escúchalo, medítalo, compártelo, atesóralo, que esto es lo que tú necesitas. Pa' tu herida el ungüento, el agua pa'l sediento, pan de vida pa'l hambriento, es pleno conocimiento. No crea o no, estamos en los últimos tiempos. No crea o no, la venida del Señor es inminente. No crea o no, Jesucristo es el único camino. No crea o no, la palabra del Señor es suficiente. No crea o no, estamos en los últimos tiempos. No crea o no, la venida del Señor es inminente. No crea o no, Jesucristo es el único camino. No crea o no, Él solo viene por su remanente. Yeah, Canex, Micael.